Hola chicas, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. En este tema veremos la discapacidad auditiva, ¿vale? Recuerden que la discapacidad auditiva no solamente es sordera, esto puede ser en diferentes niveles y el escenario como más drástico justamente es cuando tenemos a un niño con sordera, ¿vale? O con discapacidad auditiva severa, que es la sordera total. Vamos a hablar igual de las adaptaciones al medio físico y en las adaptaciones al medio físico les pongo que si estás en salón tendrías que evitar la mayor entrada de sonido, ¿no? Sobre todo si tu niño tiene hipoacusia o está en un término medio, generalmente ellos sí pueden alcanzar a escuchar, pero cuando se mantiene todo en silencio o con sus audífonos, ¿no? Entonces, en estas escuelas inclusivas, perdón, en ocasiones se generan salones como los estudios de música, donde no entra ningún otro sonido, ¿vale? Esto obviamente con el fin de mejorar. Sé que esta situación es bastante complicada, sobre todo si trabajamos en campo. ¿Por qué? Porque campo me refiero como un espacio abierto, y sobre todo en su materia o en su área, porque pues los niños generalmente gritan y cosas de ese tipo, pero tendríamos que esforzarnos a que los niños pues justamente mantuvieran como un sonido o un volumen bajo para que este niño pudiera escuchar y más bien, y o tú hablar muchísimo más fuerte, ¿vale? Tampoco es como que le estés gritando todo el tiempo. Si tienes sordera, la verdad es que no tiene caso que te desgastes porque aún así él no va a escucharte, ¿vale? Eh, Otra cosa es que tendrías que tener o trabajar en salones eh, con iluminación natural, porque ellos hacen un doble esfuerzo visual, justamente porque por este medio sensorial es que ellos pueden aprender muchísimo mejor. Entonces lo que ellos hacen es esforzarse muchísimo más y su vista llega a ser cansada. De hecho, muchas de estas personas que tienen discapacidad auditiva después empiezan a sufrir en la vista porque se han esforzado bastante. Hablando de forzarse, no sé dónde están mis lentes. Entonces, no lo sé. Bueno, entonces, en este punto es que trabajemos en un lugar donde esté la luz natural. Por ejemplo, a nosotros no nos convendría trabajar bajo donde estaba su grupo, donde está ahora todo techado, porque ahí son salones muy oscuros, incluso su patio llega a ser oscuro cuando ya es después del descanso. Entonces nos convendría trabajar en otro lugar. Por ejemplo, la de usos múltiples llega a tener reflectores y aparte si es de día está perfecto, ¿vale? Y tener signos de alerta. Ajá, los signos de alerta es como esta bocinita roja que yo le estoy poniendo. No, no es bocina, es un foco, porque en caso de alguna emergencia se encendería y entonces sabrías que está pasando algo, que te tienes que poner a salvo, ¿no? En los sismos, por ejemplo, pues las personas sordas obviamente no pueden escuchar la alerta sísmica y lo que se recomienda es tener un foco rojo que empiece a prender y apagar, y entonces no es que como que comprenda qué está pasando, pero ubica que debe de ponerse a salvo, ¿no? Que tiene que evacuar el lugar. Entonces eso facilitará como bastante que existan algunos accidentes. Entonces igual en tu caso tendrás que manejar algo muy similar para el momento que llegue alguna emergencia. Adaptaciones a la metodología de la enseñanza. Esto es, al dar la clase o instrucciones, hazlo frente a ellos. Muchos de los niños sordos no saben lengua de señas, o a lo mejor sí, pero tú no, y entonces no lo puedes comunicar por este medio. Y entonces lo que hacen es una lectura labial. Es justamente leer tus labios y por este medio puedes ir comprendiendo lo que tú estás diciendo. Si tú en este caso no sé, a lo mejor das la espalda y le hablas,
pues obviamente no va a poder tener este chance de leerte los labios y entonces se va a quedar a medias. Entonces es súper importante que incluso si está en el salón, lo sitúes en un lugar donde esté cerca de ti, pero también que tenga la oportunidad de ver a todos, por si alguno de sus compañeros quiere participar, él pueda voltear a verlos y pueda leerle los labios a cualquiera que quiera participar. Entonces, hazlo frente a él, no te voltees. Si estás, por ejemplo, en el salón, yo sé que cuesta mucho trabajo como hablar todo el tiempo hacia enfrente, porque en muchas ocasiones tenemos la costumbre de voltearnos al pizarrón, escribir y estar hablando, pero estas cosas no se pueden hacer cuando se tiene una persona sorda. No exagerar con los gestos faciales, eso también llega a ser, primero lo toman como a una forma burlona, porque al final del día ellos pueden leerte perfectamente, pero tampoco exageres en lo que vas a hacer, ¿vale? O sea, habla pues natural, pero también no tan rápido. Cuando hablamos muy rápido, obviamente pues se llegan a perder algunas cosas, entonces tenemos que hablar, pues pienso yo que normal, o sea, no que nos vayan corriendo, pero tampoco tan lento y tan exagerado. No cubrir la boca con objetos o con la mano. Este es un tema que hoy en día se está debatiendo mucho. ¿Por qué? Porque justamente está la pandemia y todos tenemos que traer cubrebocas. Pero ¿qué va a pasar para aquellos que hacen lectura labial? Pues justamente se quedan sin esa oportunidad. Lo que habían propuesto, y me parece que a mí no me parece tan descabellado, es que hay unos cubrebocas que sí es como tela, pero en esta parte tiene un tipo cristal que es transparente y entonces la persona puede ver aún así este movimiento. Algo que les estuvo fallando mucho en este tiempo de pandemia, pues justamente es que pues todos estamos cubiertos de la boca y de la nariz y entonces pues no entendemos o ellos no entendían nada, ¿no? Entonces es algo que se debe de generar. No hablar cuando se escriba en el pizarrón, lo que les decía. Utilizar la LSM o gestos, movimiento con las manos y el cuerpo. LSM es lengua de seña mexicana. Y bueno, esto sería lo ideal, pero la realidad es que, y como ya lo habíamos platicado en clase, la realidad es que pues no todos sabemos lengua de señas, entonces si no puedes, sí utiliza los gestos, hay gestos muy comunes, ¿no? O sea, no forzosamente necesitamos tener o saber lengua de señas, hay gestos universales que todo el mundo lo entiende, sea o no sordo. Y siempre que se hable, usar un sonido normal, no le grites, o sea, no tiene caso que le grites y de plano no escucha, o sea, aún así le estés gritando muchísimo, él no lo va a comprender. Estrategias en la enseñanza del aula, utilizar o realizar técnicas más conocidas como mapas conceptuales, mapas mentales. No lo ocupan mucho en su carrera, les digo que estas diapositivas van mucho hacia lo pedagógico, pero sintetiza la información lo más que puedas, ¿vale? Esquematiza si es que lo vas a ocupar. Apoyo de tecnología también, hoy en día hay muchos tableros ya de comunicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Tableros aumentativos de comunicación, entonces de repente llega a funcionar bastante bien. Evitar la etiquetación y conservar expectativas de éxito. No etiquetes, no hay el sordito, el sordomudo, no, nada de este tipo, es un alumno más que con adaptaciones puede funcionar bastante bien, ¿no? Es decir, puede ser bastante funcional. Y igual es importante en todas las discapacidades generar o conservar expectativas de éxito, utilizar muchas vías de aprendizaje, no solamente la parte visual, sino pues que también toque, haga, ¿no? Construya justamente para que pueda participar. Igual en clases de educación física, por ejemplo, si echas la reta, en muchas de las ocasiones los chicos no podrán, o no sé, si le gritan, él no lo podrá escuchar, entonces tienes que generar alguna estrategia para comunicarse, ¿no? No sé, a lo mejor una seña y que esa seña sea la que indica que se la van a pasar, no sé, ajá, o una seña que indique que estira, ¿no? Pero que exista como hay que hacer adaptaciones justamente para saber comunicarnos con este pequeño. Y adaptación al material de apoyo. Algo muy funcional es el alfabeto dactilológico en español, en este caso, sobre todo si pues no sabemos la lengua de señas. Imágenes, utiliza muchas imágenes
y incluso para hacer tu secuenciador. Y me parece que nada más aquí hay una imagen de un alfabeto dactilológico que es recreo, pero así puedes hacer de todas tus actividades, ¿no? Es decir, si te toca lo que les decía hace ratito, ¿no? Da 3 vueltas, entonces pone 3 vueltas en la cancha con alfabeto dactilológico, que son las manitas formando esa palabra. O, no sé, toca el circuito y pon las estaciones y qué estaciones tiene que poner. De esta manera, tal vez no es necesario que tú le hables o que él te escuche, pero sí le puedes ir señalando lo que sigue, entonces él te lo puede comprender fácilmente, ¿vale? Y me parece que es todo. Muchísimas gracias, chicos.